¿Qué tal? Espero que todos ustedes se encuentren muy bien. Sean bienvenidos a una sesión más donde comentaré el texto del Evangelio que la liturgia nos propone para el próximo domingo. Bien, pues en esta ocasión tenemos el texto del buen samaritano, es la parábola que Jesús relata y en eso consiste el Evangelio de este domingo 15 del tiempo ordinario que cae en el 13 de julio de 2025. El texto, Lucas 10, versículos 25 al 37, le he puesto como título a este comentario, Anda y haz tú lo mismo. Nos ponemos en la presencia del Señor, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Padre Santo, te agradecemos por el don de la vida y el don de la fe. Hoy que nos reunimos en tu nombre para profundizar la Sagrada Escritura, te pedimos que nos envíes el don del Espíritu Santo, con el fin de que nos ayude a comprender el sentido salvífico del texto evangélico que estamos por estudiar y lo hagamos vida. Te lo pedimos por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Santa María, sede de la sabiduría y reina de la paz, ruega por nosotros, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo se presentó ante Jesús un doctor de la ley para ponerlo a prueba y le preguntó, Maestro, ¿qué debo hacer para conseguir la vida eterna? Jesús le dijo, ¿qué es lo que está escrito en la ley? ¿Qué lees en ella? El doctor de la ley contestó, Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas y con todo tu ser, y a tu prójimo como a ti mismo. Jesús le dijo, Has contestado bien, si haces eso, vivirás. El doctor de la ley, para justificarse, le preguntó a Jesús, ¿Y quién es mi prójimo? Jesús le dijo, un hombre que bajaba por el camino de Jerusalén a Jericó cayó en manos de unos ladrones, los cuales lo robaron, lo hirieron y lo dejaron medio muerto. Sucedió que por el mismo camino bajaba un sacerdote, el cual lo vio y pasó de largo. De igual modo, un levita que pasó por ahí lo vio y siguió adelante. Pero un samaritano que iba de viaje, al verlo, se compadeció de él, se le acercó, ungió sus heridas con aceite y vino y se las vendó. Luego lo puso sobre su cabalgadura, lo llevó a un mesón y cuidó de él. Al día siguiente sacó 2 denarios, se los dio al dueño del mesón y le dijo, Cuida de él y lo que gastes de más, te lo pagaré a mi regreso. ¿Cuál de estos tres te parece que se portó como prójimo del hombre que fue asaltado por los ladrones? El doctor de la ley le respondió, el que tuvo compasión de él. Entonces Jesús le dijo, anda y haz tú lo mismo. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Recuerden que si les gusta este tipo de contenido, denle like al video, suscríbanse al canal y activen la campanita de notificaciones para que YouTube les mande un aviso cada vez que yo suba nuevo comentario a la palabra de Dios. Y ahora sí, vamos a continuar. Paso ahora a explicar algunos matices del texto griego, idioma en que originalmente se escribió el Evangelio de San Lucas. Versículo 25. Se dice doctor de la ley, nomikos en griego, todo intérprete de la ley de Moisés que educa a los israelitas en su cumplimiento. Se trata de un perito de la legislación mosaica. La pregunta que éste plantea a Jesús parece sincera, pero en realidad lo quiere poner a prueba. Ekpeiratson auton, se dice en griego. Jesús le responde, versículo 26, haciéndole una doble pregunta típica de todo rabino cuando quiere instruir a otro menos experimentado. ¿Qué es lo que está escrito en la ley? ¿Qué lees en ella? Entonomo tigegraptai posanaginoskis. El doctor de la ley responde correctamente, aunque la redacción de su respuesta refleja más una perspectiva cristiana que judía tradicional. El binomio amarás a Dios y a tu prójimo como a ti mismo, agapeseis kyrion ton theon su, kai ton plesion su jose auton, no aparece en ningún pasaje del Antiguo Testamento. En el versículo 28, Jesús le responde con sinceridad, si haces eso, vivirás. Tuto poiei kaitsese. Pero en el versículo 29, el nómicos, es decir, el doctor de la ley, quiere justificar su cuestionamiento mediante otra pregunta, como queriendo evitar que Jesús se dé cuenta de que lo estaba probando. Le pregunta, ¿y quién es mi prójimo?
Caitis estin mu plesion. A partir del versículo 30, en su segunda parte, es decir, 30b, Jesús cuenta un relato para ilustrar al nómicos, al doctor de la ley, qué significa hacerse prójimo de otro. Aquel letrado creía que el prójimo es un correligionario o miembro de un mismo grupo intrajudío. El versículo 31 dice que tanto el sacerdote, hiereus, como el levita, levites, se pasan al otro lado del camino, antiparelcen, con tal de no socorrer al hombre herido. Curiosamente, el evangelista usa para ambos una misma estructura literaria, el paralelismo sinonímico, para indicar que ambos actúan del mismo modo. Aunque Lucas no lo explicita, el lector cristiano deduce que en el marco del legalismo fariseo de quienes comúnmente se oponen a la enseñanza de Jesús en los evangelios, ese sacerdote y aquel levita del relato parecen estar protegiendo su condición de pureza cultural al evitar tocar a un hombre ensangrentado o a un eventual cadáver. En pocas palabras, ellos creen estar cumpliendo la ley de Moisés, dejando morir a aquel pobre herido tirado en el camino. Pero en el versículo 33 Jesús habla de un samaritano, samarites tis, un extranjero que no vive condicionado por interpretaciones limitantes de la ley, como lo estaban los fariseos y doctores de la ley, y que además es considerado hereje por parte de los judíos en general, por razones históricas y doctrinales. Resulta que ese es el único que se mueve a compasión, esplacniste, por el hombre herido. A partir del versículo 34 se muestra en azul todos los verbos, tanto conjugados como nominales, es decir, participios, que revelan las acciones que el samaritano realiza en favor del hombre herido. Al final Jesús pregunta al doctor de la ley, ¿cuál de estos tres te parece que se portó como prójimo del hombre que fue asaltado por los ladrones? Literalmente el texto griego dice, ¿cuál de estos tres te parece que ha llegado a hacerse prójimo de? Esto muestra que Jesús cambia el sentido del término prójimo. Ya no se trata de algún correligionario o miembro del grupo propio que recibe pasivamente una ayuda externa. Más bien, para Jesús el prójimo es aquel que se compadece de otro, más allá de los condicionamientos derivados de una línea interpretativa de la ley dada por Dios. Como el legista acierta en su respuesta, Jesús le dice, anda y haz tú lo mismo. Poreu kaisiu poei homoios. Ve y haz tú del mismo modo. Es lo que dice el texto en griego de manera literal. Comentario. Estamos ante la parábola del buen samaritano. Comienza con un diálogo envolvente. La parábola del buen samaritano está enmarcada dentro de un diálogo entre Jesús y un doctor de la ley. Desde el inicio, el texto revela que el doctor no se acerca con sinceridad, sino con la intención de poner a prueba a Jesús. Aunque su pregunta es profunda, ¿qué debo hacer para heredar la vida eterna?, sus motivaciones no son limpias. Jesús, siguiendo el estilo rabínico, responde con otra pregunta, ubicando al interlocutor en su propio terreno de competencia, la ley. El doctor responde citando dos pasajes fundamentales, el amor a Dios y el amor al prójimo. Este binomio no aparece como tal en los textos judíos previos al cristianismo. Jesús invierte los roles. El que pretendía examinar queda examinado en un giro irónico perceptible para el lector. Y a esta respuesta Jesús solo concluye, haz eso y vivirás. Cambio de estrategia de la ley al relato. Cuando el doctor pregunta, ¿y quién es mi prójimo?, Jesús responde con un relato que sitúa al oyente dentro de una historia en la que debe implicarse emocional y racionalmente. Los personajes. El primer personaje es un hombre sin nombre, que es asaltado, golpeado y despojado de todo por parte de unos ladrones. Su anonimato lo vuelve universal, un símbolo de la humanidad herida. Aparecen entonces un sacerdote y un levita, figuras esperadas como agentes del bien, pero ambos pasan de largo sin ayudar, frustrando la esperanza de alivio. Luego entra en escena un personaje inesperado, un samaritano, tradicionalmente despreciado por los judíos, quien, sin embargo, se deja mover por la compasión. Utiliza aceite y vino,
remedios comunes en la época, coloca al herido en su propio animal, lo lleva a una posada y paga al posadero con 2 denarios, suma suficiente para varias jornadas de hospedaje. El punto de vista, la mirada del herido. Jesús narra el relato desde los ojos del hombre herido. Este se da cuenta quién se le acerca, quién pasa de largo, quién hace algo por él. El relato no explica las motivaciones del sacerdote ni del levita para no ayudar al hombre herido. Queda en el lector descubrirlo. En cambio, cuando el samaritano interviene, el relato se llena de detalles: vendajes, transporte, albergue, dinero. El lector es llevado a identificarse con el hombre herido, que representa a todo humano vulnerable. La enseñanza, un giro de comprensión. Jesús concluye con una pregunta que invierte la perspectiva inicial del doctor de la ley. Ya no se trata de definir a quién debo considerar prójimo, sino de reconocer quién se ha hecho prójimo del herido. Así el parámetro para definir la proximidad ya no es el que ayuda, sino el que necesita ayuda. La pregunta de Jesús obliga a que el interlocutor y el lector adopten el punto de vista del necesitado. En este cambio de enfoque se revela la enseñanza esencial. El prójimo no se elige según afinidades o definiciones previas, sino que se revela en el acto libre y compasivo de quien se deja tocar por el dolor ajeno. Con esto paso a las enseñanzas para la vida. A continuación les comparto 3 enseñanzas espirituales que nos deja el pasaje evangélico que hemos escuchado y comentado. Primera enseñanza: la verdadera espiritualidad se revela en la compasión concreta, no en el estatus religioso. Este pasaje nos confronta con una paradoja radical. Quienes deberían haber actuado, el sacerdote y el levita, pasan de largo, seguramente bajo el pretexto de cumplir los preceptos de la ley concernientes a ellos, para que mantengan su condición de pureza cultual y continuar así sus oficios. Ellos sabían que si tocaban a un hombre ensangrentado o muerto, podrían verse obligados a realizar una serie de ritos de purificación, mientras que un samaritano, considerado impuro y heterodoxo por los judíos, es el único que encarna la misericordia. Esta inversión implica una enseñanza espiritual profunda. De nada sirve conocer la ley o participar en ritos si uno es indiferente al sufrimiento del otro. Para el fiel católico, esto implica que la vida sacramental y la fidelidad doctrinal deben desembocar en una práctica concreta del amor. La Eucaristía celebrada debe continuar en la Eucaristía vivida a través de gestos de hospitalidad, de atención a los pobres, de presencia junto al enfermo o al migrante. El samaritano se hace prójimo no porque pertenezca a una comunidad ortodoxa, sino porque su corazón se deja herir por la herida del otro. Segunda enseñanza: el prójimo no se define por la afinidad, sino por la necesidad. Jesús cambia el cuestionamiento del doctor de la ley. Ya no se trata de preguntarse ¿quién es mi prójimo?, lo cual aún mantiene una lógica de clasificación de personas, delimitación de límites o definición de pertenencias, sino de preguntarse ¿de quién me hago prójimo yo? Ser prójimo debe ser una decisión que brota del corazón movido por la compasión hacia el necesitado. Este giro de perspectiva invita al fiel a dejar de pensar el amor al prójimo en términos de conveniencia, simpatía o familiaridad, y a dejarse interpelar por la vulnerabilidad concreta que se manifiesta en su camino. La verdadera caridad cristiana no selecciona a quién amar, reconoce en cada herida humana una oportunidad para volverse prójimo y para encarnar el rostro misericordioso del Padre. Tercera enseñanza: la mirada del herido transforma nuestra forma de vivir el Evangelio. Jesús elige contar la parábola del buen samaritano desde una perspectiva muy particular, no desde los ojos del que ayuda, sino desde los ojos del herido, del hombre golpeado y abandonado al borde del camino, sin nombre, sin rostro, sin identidad. No es una elección casual. Al narrar
Desde esa mirada, Jesús nos invita a ponernos en el lugar del que sufre, no solo como quienes prestan auxilio, sino sobre todo como quienes también conocen de algún modo lo que es estar caídos, vulnerables, necesitados de ser salvados. Para quien busca vivir su fe católica con autenticidad, esta lección es clave. No se trata simplemente de ayudar desde arriba, como si fuésemos filántropos generosos. Se trata más bien de reconocer que en cada persona herida hay algo de nosotros mismos, que el dolor del otro puede reflejar nuestra propia fragilidad. Y cuando uno se acerca desde esa conciencia, desde esa humildad compartida, nace una espiritualidad verdadera más humana. Solo quien ha sentido en su propia carne lo que significa ser rescatado por Cristo es capaz de mirar con compasión real, no con lástima distante, sino con esa ternura cercana que construye comunión, no dependencia. Estas tres enseñanzas nos devuelven al corazón del Evangelio. El cristianismo no se prueba en las ideas que defendemos ni en los sentimientos que proclamamos, sino en hacernos prójimos, saliendo de nosotros mismos con el fin de atender las necesidades del otro, tal como lo hizo Jesús con nosotros. Esta parábola no solo nos da una enseñanza ética, sino que nos muestra el rostro de Cristo. Él es el verdadero samaritano, el Dios que se inclinó sobre nuestra miseria, que curó nuestras heridas con el vino de su sangre y el aceite de su espíritu, y que nos sigue llevando cada día a la posada del Padre. Y con esto llegamos a nuestra oración final. Señor Dios, que muestras la luz de tu verdad a los que andan extraviados para que puedan volver al buen camino, concede a cuantos se profesan como cristianos rechazar lo que sea contrario al nombre que llevan y cumplir lo que ese nombre significa. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Y así hemos concluido con el comentario al texto del Evangelio que la liturgia nos propone para el próximo domingo. Espero que pueda servirles a todos ustedes para su crecimiento espiritual y su impulso pastoral. Recuerden que si les gusta este tipo de contenido, denle like al video, suscríbanse al canal y activen la campanita de notificaciones para que YouTube les mande un aviso cada vez que yo suba un nuevo comentario a la palabra de Dios. Y ahora sí me despido dándoles la bendición. El Señor esté con ustedes. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. Cuídense mucho y hasta pronto.